que precisamente es sobre el gusano barrenador. Y es que el país registra ya 2 muertes de personas que tenían esta enfermedad parasitaria. Es producida por una mosca que deposita huevos en lesiones o heridas en la piel, como decía Alejandro. El problema afecta principalmente al ganado en las fincas, como el caso de vacas y toros. ¿Es así? Sí, señora. De hecho, es una de las principales preocupaciones que hay en este momento por parte del Servicio Nacional de Salud Animal y las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque el traslado de ganado que tenga problemas con los gusanos puede incluso dispersar la situación a sitios donde en este momento no se reporta. Actualmente se están dispersando en el país moscas estériles para combatir al gusano barrenador. Estos insectos tratados en laboratorio evitan que aumente la población ante la imposibilidad de producir larvas. El boletín epidemiológico del SENASA al 19 de junio revela que el 14% de los casos de gusano barrenador se han dado en caninos, en perritos, siendo la segunda especie más afectada después de los bovinos. Tenemos como invitada a la doctora Silvia Cotomora, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios. Doña Silvia, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, espero se encuentren ustedes bien. Un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Colombia. Muchísimas gracias por el espacio. Igualmente, doña Silvia. Doctora, ¿cómo está afectando al ganado este problema? Doña Evelyn, muy importante lo que ustedes señalaban. Sin embargo, acá yo quisiera también recalcar un poquito que no se restringe únicamente al ganado. Si bien es cierto, por el ganado, por la afectación que tiene en el ganado fue que se dio a conocer y pues que tiene el mayor impacto a nivel de economía, ¿verdad? En esa parte. Lo cierto es que es una parasitosis que afecta a cualquier animal de sangre caliente. Pueden ser incluso las mascotas, animales silvestres, animales, todas las especies de producción, e incluido el ser humano. Ahí es donde es muy importante el que se le dé correcta divulgación a este tema para que la gente entienda que estamos ante una emergencia sanitaria a nivel país, ¿verdad? Y si pudiéramos pues describir los efectos que causa, por ejemplo, los animales que están en las fincas para posteriormente pasar ya con los más domésticos, doctora. Ahí es muy importante tener claro lo siguiente, es que en cualquier animal de producción ya se tiene muy documentado y muy evidenciado que el bienestar animal dentro de las prácticas, digamos, productivas, incide directamente en la productividad del animal. O sea, si son animales de engorde, por ejemplo, la ganancia, la velocidad de transformación del alimento a masa corporal, ¿verdad? Ganancia de peso, es más eficiente cuando el animal está en condiciones libres de estrés. Entonces, padecer de una gusanera, una miasis, ¿verdad? Como es lo que se da en el caso del gusano barrenador, que al final tenés moscas poniendo los huevecillos en cualquier herida, en cualquier mucosa, incluso no tiene que ser ni siquiera una herida, por ejemplo las mucosas conjuntivales, ¿verdad? En los ojos, dentro de la nariz, en la boca, en las áreas genitales, también son zonas que podrían ser potencialmente puertas de entrada y empieza ahí, en cuestión de menos de un día, esos huevecillos se transforman en larvas que empiezan a alimentarse del tejido vivo del animal y empiezan a crear túneles donde se van alimentando. Entonces, imagínense el dolor, la picazón, el disconfort, el nivel de estrés que eso genera en un animal, más allá de la afectación directa, por ejemplo, en los animales que son de consumo, ¿verdad?, de carne, más allá de solo la afectación directa de esa porción del animal que se va a ver comprometida por la creación de todos estos túneles y canales, también el malestar que genera en el animal que le va a afectar directamente en su capacidad de ganancia de peso o en el caso del ganado de leche, en su capacidad también de producción, ¿verdad? De litros de producción. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta porque la detección, primero, la prevención es fundamental, es clave. Segundo, si ya no pudimos prevenir, la atención temprana nos ayuda también a minimizar, digamos, las consecuencias y a colaborar también como país a que el problema sanitario no se nos extienda todavía más de lo que ya está. Claro, doctora, esto se cura, digamos, si es detectado a tiempo. Sí, correcto. El tema aquí, doña Evelyn, es que es muy importante la detección temprana y la atención casi que inmediata. Y si se cura, perdón, es que son 2 preguntas en una. Si se cura,
igual la carne o la leche de este animal puede ser utilizada. Sí, sí, la misma, por ejemplo, en el caso de la leche, ¿verdad? Y bueno, en el caso de la leche y de la carne, si se respetan los periodos de retiro pertinentes, ¿verdad? Cada vez que utilizamos un medicamento en un animal que va a ser para consumo humano, existen periodos de retiro, que eso es desde el momento que yo pongo ese medicamento, ¿cuánto tiempo tengo que dejar pasar para que se limpie, por decirlo así, del sistema o del organismo de ese animal y garantice que el consumo de esa carne o de esos subproductos es inocuo, ¿verdad? Es inofensivo para el ser humano, que no van a haber trazas ahí medicamentosas. Entonces, ahí es muy importante la responsabilidad del productor también de hacer la atención lo más pronta con el acompañamiento de su médico veterinario de cabecera y posteriormente respetar, como tiene que ser, los periodos de retiro para que cuando estos animales pasen ya sea la canal, que es en los que son de carne, o sus subproductos, en el caso de los que son de productos lácteos y demás, no representen un problema para la salud pública, ¿verdad? Y ahí, pues cada planta en los procesos de industria alimentaria tienen sus mecanismos y tienen ahí la figura de un regente médico veterinario in situ que puede garantizar que esto sea apto para consumo. Cuando, por ejemplo, en industria cárnica, cuando hay alguna zona de la canal que levanta sospecha de que pudiera representar un riesgo para el consumo, el regente médico veterinario es el que frena eso y dice, y con su criterio técnico dice, esto no se puede consumir, esto no se procesa, ¿verdad? No se industrializa, esto otro sí es seguro, sí se puede industrializar. Entonces ahí muy importante el trabajo conjunto del productor con el acompañamiento del médico veterinario. Estamos conversando con la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, doña Silvia Coto, acerca de la enfermedad causada por el gusano barrenador. Doctora, en un minutito, porque nos están preguntando mucho por los animales domésticos, ¿cómo se trata la enfermedad del gusano barrenador en el caso, por ejemplo, del ganado o los animales de finca? En el caso, por ejemplo, el tratamiento va siendo más o menos el mismo, ¿verdad? Indistintamente un poco de la especie. Lo principal es la detección temprana. La prevención, como les decía, la detección temprana cuando tenemos cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de estar monitoreando y cuando vemos ante la más mínima sospecha de que pueda haber una gusanera iniciando, darle alerta a nuestro médico veterinario de confianza. ¿Cómo se va a tratar una vez que ya tenemos la gusanera ahí? Bueno, el médico veterinario realizará una extracción de cada una de las larvas. Esto se tiene que hacer con muchísimo cuidado, garantizando que no vayan a caer al suelo, ¿verdad? Con guantes también y colocándolas en un recipiente que después se envía al SENASA para que se valide, se identifique correctamente que pertenecen a esto. Se deben de extraer todas las larvas posibles, ¿verdad? Lo otro es que en algunos casos se utiliza algunos medicamentos específicos. En otros casos pueden utilizarse algunos productos que son ligeramente tóxicos para causar la muerte de los gusanos, pero siempre bajo el acompañamiento del médico veterinario, porque esto es muy importante, porque este tipo de medicamentos o de químicos, ¿verdad?, mal utilizados o en dosis que no son las adecuadas, podrían también poner en riesgo al animal, ¿verdad? Y si la persona que está realizando la extracción de las larvas, la limpieza de la herida y demás, por ejemplo, no tiene los cuidados específicos de utilizar guantes, de que no se caiga al piso y todo esto, si esta persona tuviera lesiones en su piel, en sus manos y entra en contacto con esta herida por la miasis y ahí hay huevecillos, podría perfectamente también pasársele a la persona, ¿verdad? Y lo otro es, si se nos caen al piso, el ciclo de la mosca continúa. Entonces es muy importante no solamente atacar la gusanera, sino también saber cómo atacarla, cómo manejarla y cómo disponer del cuidado de esta herida para que no contribuir nosotros o a contagiarnos nosotros o a dispersarla más bien. Finalmente, doctora, y con las mascotas, ¿cómo hacemos para prevenir que se contagien de esta enfermedad? Ok, ahí, doña Evelyn, con las mascotas, muy importante, lo mismo, ¿verdad? Los mismos principios. Monitoreo, prevención, ¿verdad? Detección temprana, el acompañamiento por el profesional competente.
¿Qué podemos hacer como manejo, como tema de manejo en la parte de la prevención? Es muy importante utilizar, por ejemplo, en las granjas, tanto como en los espacios domésticos, igual, productos que nos permitan, por ejemplo, fumigar, ¿verdad? Tener un control, un buen manejo de desechos orgánicos que no nos propicie a traer más bien más moscas, ¿verdad? Porque la gente difícilmente va a poder diferenciar cuál es una mosca normal, doméstica, y cuál es una Cucliomium miniborax, que es la que produce el gusano barrenador. Entonces, tenemos que extremar medidas en términos de higiene en los ambientes. En el caso de las mascotas, podemos utilizar algunos productos que ya hay en el mercado que pueden funcionar como repelentes y que pueden funcionar como medidas de protección, ¿verdad? Ahí lo principal es que se acerquen a su médico veterinario de confianza, porque es un caso por caso, ¿verdad? Pueden haber condiciones de un paciente en particular que no le permitan utilizar cierto tipo de medicamento y en otros sí. Entonces no podemos dar una receta generalizada. Y lo otro es, en el caso de las heridas, ser supremamente cuidadosos, ¿verdad? Cualquier raspón, cualquier heridita que veamos en nuestras mascotas, pues estar encima, limpiándola, desinfectándola, ¿verdad? Para estar monitoreando que no se convierta en un punto de entrada del gusano barrenador. El acompañamiento por el profesional de confianza es lo mejor que ustedes pueden hacer. Habemos más de 2.000 médicos veterinarios en el país totalmente anuentes y dispuestos a colaborarles y a orientar a cada uno, ya sea los productores o de los tutores, ¿verdad? Para que podamos entre todos ir frenando este problema tan serio. Pues doctora, muchísimas gracias. Si alguien quiere tener más información de esto, porque en la radio el tiempo es limitado, ¿a dónde pueden acudir, además de los veterinarios de confianza? En las páginas institucionales del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, nos pueden buscar así en Facebook, nos pueden buscar como ColVetCR, en Instagram también. Ahí vamos a estar divulgando información, vamos a estar compartiendo también infografías y información pertinente y próximamente, espero que en un plazo no mayor de 2 semanas, estaremos también haciendo un conversatorio vía Facebook Live para ir aclarando dudas. Y lo más importante de esto, entender que este es un problema sanitario, ¿verdad? Y que desde el enfoque de una sola salud no es solamente a los animales a los que afecta, ya está cobrando vidas humanas y es algo que puede ser totalmente prevenible si extremamos las medidas. Cualquier tipo de procedimiento en campo, compañeros, que genere una herida, que genere una lesión, si no es indispensable realizarlo en este momento, no debiera de estarse haciendo, porque ya sabemos que cualquier herida, el areteo, por ejemplo, en animales, si no es una estricta necesidad, hoy en día no debiéramos de estarlo haciendo, porque es abrir más puertas de entrada y poner en riesgo al hato nacional y a la salud pública. Claro. Es la doctora Silvia Coto Mora, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros y pendientes de las acciones que ustedes vayan a seguir realizando. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, para servirles. Buenas tardes, gracias.